adecuado es utilizar, como se observa acá en la pantalla, una férula para bloqueo de la extensión de 20 grados aproximadamente. Como le explica Ferry Quinton, ellos utilizan ese manejo durante 2 semanas, o también pueden utilizar una férula en 8, que le va, un vendaje en 8 que va a impedir que se extienda completamente la interfalángica proximal. Ellos utilizaron a la tercera semana disminuir el tope y dejarlo solo a 10 grados por 2 semanas más, y después sí retirarla y empezar una rehabilitación más extensiva para lograr esto, completar la movilidad de la interfalángica. Entonces, en este trabajo del 89, Ferry Quinton reportaron 74 luxofracturas. Ellos reportaron que su reducción había sido concéntrica, pero hay que anotar lo que ellos ya empiezan a señalar en este año, que la inmovilización excesiva pues va teniendo un mal pronóstico. Esta es una imagen explica bastante lo que sucede en la lesión. Hay que tener en cuenta que el ligamento colateral une falange con falange y el accesorio une la falange proximal con la placa palmar. Realmente cuando la luxación es pura, todo el colateral verdadero queda indemne, pero a medida que se va comprometiendo la parte ósea de la falange media, pues puede llegar a romper parcialmente, o en este caso, que es una lesión que compromete más del 50%, va a producir una lesión completa del ligamento colateral lateral. Es un buen diagrama que explica Kavindra en su artículo. Este es un trabajo del 2014 de estos griegos, donde lo que hacen lo interesante es que hacen un estudio clínico randomizado para el manejo de las lesiones estables. Hace una distribución aleatoria de 111 pacientes, los divide en 2 grupos, uno que maneja vendaje bultoso y otro que maneja férula con tope en extensión, con grupos comparables y todo. Y ellos observaron que la mejor movilidad, o se encontraba mejor movilidad, dolor y edema en el grupo A del vendaje bultoso y ferulización al dado vecino, solo durante las 3 primeras semanas. Después de las 3 semanas prácticamente era igual en ambos grupos. Pero entonces hay que hacer énfasis nuevamente en el desarrollo de la movilidad temprana. Obviamente a medida que se va comprometiendo el tamaño del reborde anterior, pues va haciendo más inestable la interfalángica proximal. Y esto, pues la corrección de esta estabilidad se va logrando con más grados de flexión. Entonces, hay que tener en cuenta que si ya requerimos más de 30 grados de flexión para mantener estable esta articulación, pues ya se va a considerar una articulación bastante inestable y de pronto de un mal pronóstico. Esta es una cosa que me llamó la atención y me explica algunas maldiciones, digámoslo así. Este es un método de manejo no invasivo. Es una férula diseñada para hacer tracción axial y solo utiliza un gancho de nodriza acá en la uña del dedo que se quiere mantener en tracción. Es un muy buen diseño, una férula que se ve genial como manejo inicial para un tipo de este tipo de lesiones con un buen resultado, pero yo no sé si es la aplicación del nombre de la atracción de Jameson James que le dio la maldición y hace que ya este tratamiento no lo tengamos como titular para el manejo conservador, sino lo releguen ya como a un segundo plano o a la banca. Me llamó mucho la atención esta inmovilización. Entonces, a medida que vamos aumentando el compromiso del reborde anterior, pues va siendo más inestable y va a requerir un manejo más agresivo. Entre estos está el bloqueo para la extensión con un clavo o férula. Esto se hace de esta manera. Entonces, estos autores, Hammond y Quinton, en el 92 publicaron esta serie de casos de 27 pacientes, pero ellos lo manejaban con férula, no con clavo, con férula para bloqueo de la extensión, pero ellos hacían un seguimiento semanal y a pesar de ese seguimiento semanal,
observaban que el 30% perdían la reducción de la interfalángica proximal. Entonces ese mismo año Viegas tal vez había notado ese problema y publicó otro trabajo que era utilizando este clavo para la extensión, para bloqueo de la extensión, y lo denominó como una nueva técnica. Infortunadamente, cuando uno no revisa la historia, pues está obligado a cometer errores o a repetirla, y pues uno no puede ser tan avesado de decir una nueva técnica. Y revisando, pues ya encontramos que Sugawa y colaboradores en el 79, acá lo observamos, ya había hablado del uso de un clavo Kirchner para bloqueo de la extensión como método de tratamiento de estas luxofracturas. Este grupo de Finlandia, Waris y colaboradores, también publicaron en el 2016 una serie de casos de 39 pacientes con un seguimiento ya de 5.2 años, donde encontraron un rango de movimiento de 80 grados pasivo, activo de 68. Ya un seguimiento ya bastante importante. Me llamó más la atención este del 2001 de Newington, de solo 11 pacientes, pero ya un seguimiento de 16 años con un rango de movilidad también bastante similar. Ellos, el seguimiento entonces hacían énfasis en esto, en que los pacientes aprendieran a hacer curaciones personales a ese clavo, como lo vieron ustedes, un clavo que protruye dorsalmente a la cabeza de la falange. Enfatizaban la movilidad de la MF y de la interfalángica distal y la interfalángica proximal solo en flexión. Ellos retiraban el clavo en un promedio de 3 semanas, pero consideraban que algunos casos podían retirarse a las 2 semanas y otros tuvieron que hacerlo hasta la 5ª semana. Después de retirado el clavo, hacían una rehabilitación exigente y pues no utilizaban ferulaje. También me llamó, bueno, estos son los casos que publicaban los finlandeses. Acá está luxado, colocaron el clavo, la articulación reducida y dejaban ahí. Y este era el seguimiento o una foto a 2 años con muy buena reducción y muy buen espacio articular. Pero también veían casos como estos con mayor conminución, mayor compromiso, difícil la reducción. Fíjense que aquí hay un signo en B de esta parte dorsal por la pérdida acá de esta parte del contenedor anterior. Y mire este resultado a los 2 años de destrucción de la articulación. Entonces, este es un trabajo del 2016. Me llamó la atención que la tercera parte persistía en consubluxación, pero Warris, el mismo autor, con otro, en el 2010 ya había publicado otro trabajo que utilizaba esta técnica, pero además trataba de corregir esta distorsión de la reducción, esta pérdida de la reducción, con un clavo, con una reducción con un clavo intramedular que utilizaba como palo desimpactador. Aquí presentó 16 pacientes con 18 luxofracturas, en el cual el 40% persistía con alguna incongruencia, pero de ese 40%, 2/3 partes las molestias eran mínimas, o sea que prácticamente a pesar de su incongruencia era un buen resultado. Y esta es la técnica. Acá vemos la falange luxada, la reducía, después de reducirla pasaba el clavo endomedular de bloqueo para la extensión. Posteriormente, lateral al cóndilo de la falange media con una broca de 2 milímetros, perforaba la parte lateral. Ahí pasaba un clavito de 1,0 doblado en la punta con el que desimpactaba todo el reborde anterior y mejoraba la reducción. Este era el resultado después de la reducción. Y estos eran los resultados ya después de varios años de seguimiento. Entonces, pero el compromiso, como ustedes pudieron ver en el caso que fue mal ahí de estos finlandeses, el compromiso mayor de la superficie articular hace necesario mejorar esta forma de reducción, y pues aquí ya entra a jugar lo que es la reducción abierta y fijación de este tipo de fracturas. Para hacer una buena osteosíntesis, lo ideal es que sean fracturas agudas, que tengan fragmentos grandes, manejables, manipulables, que sean armables, y se puede hacer a través de 2 tipos de abordaje.
Uno es el abordaje palmar en Z o de tipo Brunner, en donde se va a reducir la falange. Después de reducirla se va a pasar un clavo de bloqueo para la extensión, para permitir que esa falange media no se desplace hacia dorsal mientras está uno tratando de manipular los fragmentos. Estos fragmentos generalmente quedan pegados a la placa volar, como ustedes pueden ver. Entonces, lo que se hace es, se amplía, se despeja todo el área del canal flexor, desde la polea A2 hasta la polea A4, incluso puede uno seccionar hasta un 25% de las poleas A2 y A4 sin molestarlas biomecánicamente. Separa el flexor profundo. Bueno, acá corrige la subluxación, coloca el clavo de bloqueo dorsal, despega los fragmentos de la placa volar y los reduce y vuelve y reconstruye la superficie articular de la base de la falange media. Y utiliza una placa para hacer fijación y con tornillos. La ventaja de la placa es que va a ser un efecto contenedor de soporte y pues ayuda también a mantener fragmentos muy pequeños que no son agarrables con solo tornillos. Él presentó esta técnica en el JHS del 2012. Estos eran los resultados que lograban de este tipo de lesiones. Él presentó 13 pacientes, un seguimiento a 25 meses, de los cuales pues 11 se sintieron contentos con el resultado. Encontraban un rango de movilidad aproximado del 75%, entre 10 y 100 grados. 3 pacientes fueron llevados a una nueva liberación articular porque tenían un rango de movilidad muy pobre, menor de 80, y habían 5 pacientes, pero 3 pacientes fueron los llevados a cirugía para esta liberación. Solo 3 pacientes desarrollaron artrosis de la articulación. Un paciente se subluxó nuevamente, pero después del retiro de material consideran ellos que de pronto hubo alguna exageración en el abordaje, en el segundo abordaje, e inestabilizó la articulación. Y lo que les comentaba, acá hablan de la ventaja que hace la placa para los fragmentos más pequeños y que sirve para sostener algunos fragmentos no fijables aisladamente. Este es un caso, uno de los últimos casos que operé con la doctora Viviana de compromiso del reborde anterior a través de solo el abordaje anterior o sea, con la falange reducida. Acá está el fragmento. Desplazamos el flexor profundo, fijé temporalmente con un clavo, lo saqué a dorsal y además agregué un tornillo fijando ese fragmento porque en este caso se podía. Después el clavo se retiró a las 3 semanas y ya empieza su rehabilitación. Infortunadamente hace poco tiempo y no tenemos más radiografías y más estado de este caso. ¿Cuál otra forma de fijación podemos hacer, perdón, de reducción abierta podemos hacer en estos casos? Entonces hay otro abordaje que es el Eaton-Mallery, que es un abordaje también anterior, pero vamos a exponer la articulación como cañón doble, como escopeta de doble cañón. Acá entonces casi que luxamos la falange media y distal hacia dorsal y podemos ver la cabeza de la falange proximal y acá la base de la falange media. Esta está fijada con una plaquita que nos permite, acá son múltiples fragmentos. Este es el que está íntegro, el dorsal, y acá hay un fragmentico en cada lado y el fragmentico más palmar que nos tocó con distintos tornillos. Pero se puede hacer y es una buena medida muchas ocasiones. Entonces acá está la radiografía de ese caso. Empieza a hacer uno estas técnicas y empieza a cogerle confianza y como dice un colega mío, el doctor Monroy, cuando tiene un martillo todo le ve cara de clavo, entonces empecé yo a manejarlo todo con osteosíntesis. Entonces viene la primera pregunta para descansar un poco el auditorio. Este primer caso, por ejemplo, es un caso de un paciente, sexo masculino, mano dominante, 40 años, obviamente trabajador importante, que me programaron en el hospital 3 semanas después. Entonces, la pregunta es, ¿qué conducta van a tomar ustedes?
Anderson, ¿puede hacer la encuesta? Sí, señor, ya la voy a iniciar. Ahí les estoy compartiendo la encuesta. La primera opción es manejo conservador, la segunda clavo con bloqueo extensor, la tercera reducción abierta y osteosíntesis, la cuarta fijación externa u otro manejo al final. En el 70, vamos a ver cuántos nos responden. Ujú. ¿Quién da más, quién da menos? ¿A quién se le ocurre? Es muy interesante cuando se le ocurren cosas porque pues no hay nada dogmático en esto y es muy interesante conocer la opinión de mucha gente que tiene experiencia en esto. Ok, profe, voy a finalizar la votación. Nadie votó por otro método. Están todos dentro de los métodos que Bueno, propusimos. perfecto. Entonces ¿Cómo quedó? les voy a compartir resultados. Principalmente lo manejarían con reducción abierta y osteosíntesis, 34 participantes, seguido de un Listo. clavo con bloqueo extensor, fijación Ujú. externa y por último manejo conservador, solo un participante. ¿Esto lo cierro yo? Yo lo cierro, pues. Ah, listo, perfecto. Pues sí, como les decía, ya estaba cogiendo yo confianza con esta técnica de reducción abierta y dije, no, listo, tiene un fragmento bonito, grande, para poder agarrar con tornillos o placa y todo para fijar. Pero entré a cirugía 3 semanas después y ustedes cuando vean en una radiografía que hay placa, que hay clavo, que hay tornillo por fuera, interfragmentario, quiere decir que la cirugía no fue fácil. Incluso si observan, mira, acá hay algo de incongruencia, de pérdida de reducción. Acá en la lateral, pues más o menos se ve una buena reducción. Fue una cirugía muy, muy, muy complicada. Personalmente, considero que, y me ha sucedido, porque me ha sucedido ya más de una vez, cuando uno lleva cirugía a un paciente de más de 3 semanas, la calidad ósea se está perdiendo, se vuelve un hueso más blandito. Entonces yo hice el abordaje de Eaton Malleris, luxé hacia dorsal esa articulación, pero era tan blando el reborde dorsal que también se me fracturó. Entonces yo quedé con una base completamente fracturada en el 100% del área y me tocó tratar de armar eso y traté de hacer lo que se pudo ahí. La ventaja es que puedo decir que, o sea, que esta radiografía se ve muy bonita porque no tengo radiografías posteriores de seguimiento porque es paciente del hospital y es difícil seguirlo. Entonces termina uno en cierta forma aburrido con una técnica que está empezando a dominar y uno quisiera, ¿por qué no hay un sistema que no tenga uno que abrir nada, que se pueda manejar fácil? Entonces, estas fueron las conclusiones que yo tomé de ese caso, que más de 3 semanas el hueso es blando y a veces hacer ese tipo de abordaje puede ser complicado. Eh, no, puede haber opciones en que no abra uno de los pacientes. ¿Será que hay que volver al clavo bloqueo de extensión o qué otro método? Pues entonces eh, empezamos a revisar otros métodos. Esa es la ventaja de tener un grupo de trabajo interesado en semanalmente estar revisando los temas y encontramos entonces este artículo. Es una revisión de una reducción percutánea para manejo de las luxofracturas de la interfalangica proximal. Acá simplemente fueron 6 pacientes de un seguimiento de 18 meses, ellos un rango de movilidad del 90% con controles radiográficos concéntricos. Esto lo hizo Vital en el 2011. Esta es la técnica que él expone. Entonces, con una pinza de reducción de punta, reduce el fragmento, lo fija con 2 clavos que los introduce por anterior y después los saca dorsales y después pone un clavo de bloqueo para la extensión. Personalmente no me gustó mucho. Tengamos en cuenta que las porciones metafisiarias de las falanges son muy blandas y las pinzas de reducción de punta fácilmente se introducen en esos fragmentos y puede uno partir más estos fragmentos. Por eso no me gustó tanto este. Entonces seguimos buscando y pues empezamos entonces a mirar qué teníamos para fijación externa.
Entonces, este sería un método de manejo cerrado que de pronto nos podría resolver este tipo de problema. Hay que tener en cuenta que principios fundamentales para la fijación externa es que se logre una perfecta congruencia, ¿no? Eso hay que tratar de lograrlo, permitir una movilidad inmediata, que es un objetivo que venimos pregonando desde el principio, y si prácticamente no se puede mejorar la subluxación, es bueno utilizar otro método, o sea, abandonar esta fijación externa. Buscamos qué artículos hay de fijación externa, entonces encontramos algunos, el de Che en 2015 o de atrás para adelante, aquí en el 78, Suzuki en el 94, Argwal el 2007, Ruland en 2008, Gen en 2012, Kira el 2014, Shen 2015, y empecé yo a ver un resto de diseños y elásticos y cómo hace uno para medir esta tensión del elástico, cómo hace uno para pasar estos clavos, qué configuración tengo que obtener. Y de verdad me pareció demasiado complicado poder desarrollar esto que requirió varios días de estudio para poder pensar. Entonces, hay que empezar a sacar principios fundamentales. Entonces, importante es que el eje de rotación para poder hacer movilización con la fijación externa es la cabeza de la falange proximal. Eso es muy claro. Además, hay que colocar otro clavo transverso distal del cual se pueda hacer tracción o pueda mantener el eje de la falange. Y hay que mantener la base de la falange media reducida en la cabeza de la falange proximal, o sea, reducida la interfalángica proximal. Esto es muy importante. Entonces, estuvimos mirando muchos artículos, pero todos, la gran mayoría con elásticos y el elástico se podía romper fácilmente, pero entonces encontré este artículo de Ruland del 2008 en donde este diagrama me dio una idea muy importante, que pues me enseñó a hacer algo importante, que prácticamente uno lo que tiene que hacer es empujar la base de la falange hacia palmar y mantenerla ahí en ese momento. Fíjense en estos tres clavos en los cuales el proximal está doblado y el elástico del acero hace que este clavo del intermedio esté siendo eh, empujado y manteniendo la reducción de la fractura, y esto se puede lograr en cualquiera de los arcos de movimiento de la cabeza o de la interfalángica proximal. Entonces, si todo esto está completo, de verdad hay que mantener tracción para mantener reducido el dedo. Fíjese que Ruland, en este caso, a pesar de que hizo esto, mantuvo con elásticos esta reducción. Entonces, nos pusimos a analizar y era clara la idea que con un clavo, o sea, con tres clavos podíamos manejar esto. El clavo más proximal con sus prolongaciones, podemos hacer que pase dorsal al intermedio y palmar al más distal, y ese elástico del acero permita mantener reducida la interfalángica. Y, no vamos, y si está completo esta estructura de la falange media, no hay necesidad de ninguna tracción. Entonces, de esa forma queremos crear algún sistema más sencillo que no fuera tan difícil recrearlo y que nos brindara una fuerza constante de reducción, siempre y cuando exista alguna integridad articular dorsal. Entonces, en esa época, nuestro inquieto residente Diego Cortés, pudimos encontrar varios dedos, los cuales denudamos del tejido blando y dejamos solo la parte osteocondral y ligamentaria, y fabricamos o reprodujimos la lesión. Entonces resecamos la porción anterior de la falange media y, como pueden ver acá, hicimos inestable la articulación interfalángica. Fíjense que algo del ligamento colateral verdadero queda. Entonces, con estas piezas, dice, y fabricamos, digamos que a ser un poquito atrevido, nuestro fijador externo, pero es muy parecido al de Ruland, pero sin elásticos. Entonces pasamos tres clavos, uno a nivel del eje concéntrico de la cabeza de la falange media
otro ligeramente distal a la pero metaficiario en la falange media, y el otro, el más distal, es en el eje concéntrico de la cabeza de la falange media. Estos dos distales son clavos de 1,2 y este más proximal es un clavo de 1,0. La idea entonces es doblarlos a 90 grados, que pase dorsalmente al clavo intermedio y palmar al clavo distal. Entonces, esta es la forma de fabricarlo. Acá tenemos nuestro dedo en vista dorsal. Entonces vemos cómo doblamos el primer clavo 90 grados hacia dorsal. Correcto. Estamos dorsales. Acá en este momento giramos el constructo y mostramos la cara palmar. Entonces pasamos, dejamos esa proyección dorsalmente al clavo intermedio, y acá lo que vamos a hacer es pasar a anterior. Ay, perdón. Vamos a pasar anterior el clavo, esta prolongación, anterior al clavo distal. Y de esta forma prácticamente ya queda construido el tutor externo, no se requiere más. El resto de cosas son simplemente para evitar que lesione el dedo vecino. Entonces, doblamos aquí las puntas simplemente para protección en ese sentido. No es para ningún efecto mecánico con el fijador. Acá también doblamos. Entonces el principio es muy sencillo. Y acá podemos ver ya la estabilidad que gana con esa fijación. Miren, ahí podemos ver que en ningún momento se luxa. No hay cómo hacer luxar esa, y podemos iniciar movilidad temprana. Y también lo verificamos bajo un intensificador de imagen. Listo. Entonces, con esta construcción sencilla, sin elásticos, pudimos manejar este tipo de luxofracturas. Pero entonces viene la pregunta, ¿es aplicable a todo? Entonces concluimos en esa ocasión que para ser aplicable debe tener una porción articular dorsal en continuidad con toda la falange. O sea, la porción dorsal debe estar en continuidad con toda la falange. O sea que una fractura del pilón de la falange media, ese tipo, el tercer tipo que veíamos al principio, no es una indicación para este tipo de fijación. Y otra condición que también debía cumplir a que los ligamentos colaterales fueran competentes, estuvieran sirviendo. Utilizamos otro dedo en donde lesionamos el ligamento colateral, y mire lo que hace el clavo: desplaza completamente toda la falange, toda la base de la falange hacia anterior. Este lado que sí es competente hace que no se desplace. Mire acá cómo hace que se vaya hacia anterior por la fuerza que está ejerciendo el elástico del acero. Y esto es simplemente para mostrar que sí era, que ahí estaba competente el ligamento y en ese lado no era competente, dejaba luxar. Entonces, esas son las dos condiciones importantes: que tenga algo de continuidad de la superficie dorsal y que los ligamentos colaterales estén funcionando muy bien. Ese trabajo lo utilizamos para presentarlo en Santa Marta en un congreso de Asosimana, donde mostramos ya la parte clínica, mostramos la parte con estos especímenes, y además la parte clínica, que en ese tiempo eran 3 pacientes con una edad promedio de 36 años. El tratamiento fue por 5 semanas y la lesión fue llevada a cirugía más o menos a los 1,3 días. La movilidad que se logró en ellos en promedio fue 65 grados, pero hay que tener en cuenta que hubo un paciente con analizándolo bien retrospectivamente, una lesión condral muy importante de la interfalángica proximal y un seguimiento pobre que dejó completamente rígido el dedo en extensión. Entonces, ese grado de movilidad cero prácticamente nos bajó todo el promedio, pero si lo retirábamos, los otros 2 pacientes lograban una movilidad en promedio de 92,5 grados, que es un promedio bueno y es lo que se reporta en los distintos trabajos. Este es un resultado
una mujer que se le aplicó este método. Entonces, esto va a salirme un poquito del tema principal, sino que como estuvimos estudiando tanto esta parte de la fijación externa, con un sistema tan sencillo como los clavos de Kirchner, nos permitió poderlo utilizar en otros tipos de conminuciones mayores. Y hay un punto importante para analizar. Es un buen método de salvamento, hay que minimizar los daños a los tejidos blandos y lo ideal es utilizarlo cuando de verdad no hay más que hacer. Entonces, este es el caso de esa radiografía, una lesión con tejido blando, un daño en los tejidos blandos bastante importante, incluso a veces medio alcanza a asustar el color del dedo. Entonces se hizo esta fijación. Mire dónde se puso el clavo de eje de rotación y los otros dos clavos aquí. Acá solo permitía con un alambrito tratar de fijar estos fragmentos como para mantenerlos en línea. Entonces, yo no sé si alguien quiere opinar alguna cosa y responder esta pregunta. No, eso no es pregunta para responder en todo el público, sino si alguien quiere intervenir o quiere hablar una cosa. La pregunta es, ¿de verdad se puede movilizar inmediatamente este tipo de fijación? Yo no sé qué puedan decir. ¿Alguien quiere opinar algo? No, yo no. Anderson, no sé si me puede ayudar porque yo no estoy viendo los Sí, profe, integrantes. hay varios cirujanos humanos. No sé si alguien Entonces, quiera opinar algo. podemos empezar a preguntar específicamente. Entonces, Pues, Guillermo, a Dígame. mí me parece que ahí tú puedes movilizar primero las articulaciones no comprometidas, la metacarpofalángica, la interfalángica distal. En la interfalángica proximal me parece difícil de que se pueda generar un movimiento ahí, pues porque creo que es lo que está haciéndole como distracción, pero definitivamente movilizar las articulaciones no comprometidas ahí te va a ayudar bastante en la recuperación del dedo, ¿no? Todo así. Ya. ¿Alguien más quiere opinar o rajar Sí, del sistema de buenas fijación? noches, Sí. Hola, Guillermo. doctor Monroy, ¿cómo está? Bien, bien, Guillermo. En este caso, como nos explicaba el doctor Barón anteriormente, el clavo proximal no está colocado en el centro de rotación de la cabeza de la falange proximal, entonces este sistema no permite la movilidad de la articulación interfalángica proximal. Se tuvo que colocar en un nivel más proximal dada la conminción tan severa que había en la cabeza de la falange proximal. Entonces, a este nivel no se puede producir movimiento. Exactamente, como dice el doctor Monroy, la verdad yo no me acuerdo si lo hicimos entre los dos o qué, pero ese es el detalle importante que dice Hellman. Entonces, no podemos mover acá, primero porque si hacemos algún movimiento con este eje de rotación, lo que vamos a hacer es forzar y hacer doblar la falange proximal y hacer la fractura, refracturar en este punto. Y pues la falange está más o menos bien alineadita. Entonces, este es un sistema, acá se debe aplicar un sistema donde no se pueda, o donde no se va a poder hacer movilidad precisamente por la gran combinación. Y lo que dice el doctor Monroy es muy cierto. Entonces, nos vimos abocados a fijar, a colocar este clavo de más para bloquear esto y que no se moviera y no me dañara esta fijación, este constructo que hicimos acá con el alambre. Entonces, esto nos protege acá esta parte y es simplemente un fijador externo estático. Es un fijador externo estático, entonces no es dinámico. Entonces, esto es un poquito distinto a lo que estamos manejando, pero es que son elementos tan sencillos que pues, me pareció muy interesante discutirlo ya que estábamos acá manejando la fijación externa en los dedos. Y pues con el tiempo mejoraron los tejidos blandos y fue mejorando el estado del paciente en eso. Pues es claro que la movilidad no fue muy grande, pero sí el paciente está contento porque tiene su dedo. Entonces, eso era un poquito saliéndonos del tema y volviendo otra vez al manejo de las luxofracturas dorsales de la interfalángica proximal. Entonces,
pudimos ver en los trabajos de Warris que habían resultados malos. Entonces, ¿por qué se producían resultados malos? ¿Y por qué nosotros vimos también un resultado malo? Entonces, creemos nosotros que ese resultado malo se debió a que empezó a destruirse y a dañarse y a prácticamente, entre comillas, desaparecer esta porción anterior o una porción muy grande de la falange que prácticamente no era reconstruible, no era fijable. Entonces, la idea es que tenemos que cambiar entonces de método. Hay que hacer manejo de otra forma. Entonces, para eso están las artroplastias. Perdón. Un momento. Espera un momentico, voy a dejar de compartir. Ah, no, ya. No se ponga bravo, doctor Barón. No, qué pena la ausentada. Pero bueno, la idea es que entonces cuando ya hay mucha destrucción de todo el reborde anterior de la base de la falange media, pues hay que reconstruirlo. O sea, hay que volver a fabricar esa articulación. Entonces, para eso están las artroplastias. Hay de dos tipos, la placa volar y la Lemiamate. Inicialmente nosotros recién llegados acá a Bucaramanga, pues lo que teníamos para trabajar era la, uh, la reconstrucción con la artroplastia por placa palmar, pero empezamos a ver que en un porcentaje muy importante se volvían a reluxar. Aquí hay trabajos que reportan el 26% de reluxación y además de la reconstrucción de este espacio y requiere otro tipo de fijación de la articulación, no se puede mover inicialmente y además a veces queda un espacio en esta zona donde es necesario hacer injertos óseos para que le dé soporte a la placa palmar, porque si no queda este espacio vacío y la cabeza puede, a pesar de existir la placa palmar, pero es un tejido relativamente blando, migrarse por ese lado. Este es un caso que discuten en un artículo donde se observa la lesión inicial, se hace la reconstrucción, el clavo de fijación temporal y a las 6 semanas posoperatorias se observa que se ha reluxado la articulación. Entonces vuelven a llevar a cirugía, vuelven a reducir, pero ya mire el compromiso articular que empieza a aparecer. Entonces, nos pareció bastante complejo seguir este método. En Colombia ahí el doctor Gómez, Jairo Gómez le gusta mucho este método, tiene muy buena experiencia con esto. La idea es lo que usted puede hacer, técnica, esto es arte y es lo que usted puede hacer con sus manos. Entonces, como hace unos 12 o más años, mi amiga la doctora Connie Moreno me mostró este tipo de reconstrucción o de artroplastia que es la reconstrucción con el Lemiamate. Entonces acá esto fue presentado en el 99 por los doctores Hastings, Keipo, Steinberg en el meeting de ese año y lo que hacían era restablecer el soporte, o sea, toda la parte anterior de la falange media con una porción del Lemiamate que imitara la forma de esta porción. Entonces extraían esta parte del amate y la fijaban ahí en la base de la falange media. Este es un trabajo de Macauliffe del 2009 donde explica la técnica. Entonces hace un abordaje volar de Eaton Mallerich, expone en escopeta de doble cañón. Esta es la cabeza de la falange proximal. Esta es la base de la falange media. Acá está la porción dorsal. Esta es la porción anterior que se hundió y fracturó. Ellos entonces excavaban la zona donde iba a recibir el autoinjerto. Hay que tener en cuenta, y esto es un tip que se da, que se deje una porción plana de repisa donde el injerto pueda prácticamente descansar y no migrarse o hundirse
en la falange media le sirva de sostén. Entonces acá se extrae el fragmento. Lo ideal es también darle un poquito más de hueso para que al cortarlo podamos entonces diseñar y remodelar bien ese fragmento. Eso se hace a través del abordaje dorsal para el amate. Se hace con un osteótomo, idealmente curvo, se moldea y acá ya se está fijando y esta es la construcción final. Ellos recomendaron acá en este artículo soltar entre las 3 y 4 semanas y la actividad deportiva ya prácticamente hasta los 4 meses. Entonces, referente a esta técnica, posteriormente los doctores Hastings y Capo en el 2008 publicaron un artículo donde evaluaban biomecánicamente la facilidad o la utilidad de este tipo de injerto. Entonces, la idea era evaluar si la resistencia mecánica del injerto osteocondral era buena, eso lo hicieron en cadáveres, evaluar el tamaño de la base de la falange media con el amate, o sea, si el amate le podía brindar suficiente hueso para cubrir eso, y evaluar si quedaba inestable el sitio donante después de quitar esos huesos, o sea, si la articulación carpo-metacarpiana ahí a nivel del cuarto y quinto metacarpiano se podían luxar o eran inestables. Y la conclusión era que daba buen tamaño, no producía inestabilidad y la resistencia para la movilización inmediata era muy buena. Este es otro trabajo de Williams, de estos otros autores, donde mostraban 13 pacientes logrando un resultado final con un rango de movilidad de 85 grados, con una fuerza de agarre de un 80% de la contralateral y con una buena consolidación ósea en todos estos casos. Este es otro trabajo es el mismo trabajo, pero, no, perdón, es otro trabajo, el anterior al 2000, el anterior del 2003, este es del 2009, donde reevaluaron incluso algunos pacientes del trabajo anterior, o sea, ya le hicieron un seguimiento más prolongado a mediano plazo y encontraron que no hubo deterioro en su movilidad, a pesar de que siempre había un poquito de estrechamiento del espacio articular y no se colapsó el injerto ni hubo osteonecrosis. Solo hubo solo hubo un mal pronóstico en un paciente donde la extensión de la lesión, o sea, su fractura inicial, se dirigía hacia la diáfisis. Entonces, como empezamos a ver este sistema bastante interesante para reconstruir aquellos en donde se perdía toda esa porción ósea, hicimos otro trabajo presentado también después en Santa Marta, que coincidió en el mismo sitio, en donde manejamos 6 pacientes de 13 con reconstrucción con artroplastia con el hemiamate. En ese momento, pues, encontramos que la movilidad que se lograba en promedio fue de 67.5, pero había un paciente que tenía una rigidez completa por dificultad de seguimiento y de cumplir sus terapias, no pudo realizar. Entonces, si retirábamos ese paciente y evaluábamos los 5 restantes, nos daba una movilidad de 77 grados, que era prácticamente igual a lo que se exponía en los distintos artículos. Entonces, acá para descansar nuevamente es otra pregunta y sí con las preguntas de Anderson. Este es un caso de un paciente de 53 años, diestro, que tuvo trauma axial en su mano izquierda en actividad deportiva, un paciente muy funcional con este tipo de lesión. Entonces, ¿qué le harían ustedes? Ya le Anderson activo, tiene. profe. Ah, Le voy a activar aquí la encuesta. Entonces, manejo conservador, clavo con bloqueo en extensión, reducción abierta más osteosíntesis, fijación externa o artroplastia u otros. Ya está activa. ¿Cómo va la tendencia? 37, 39, 41 personas. Va ganando reducción abierta más osteosíntesis.
Voy a bloquear a los 45. Ya. ¿Cuánto lleva evolución? Era agudo, ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? agudo, agudo. O sea, eso fue en la primera semana. Voy a compartir resultados. Listo. Reducción abierta, osteosíntesis 19 participantes, fijación externa 12, artroplastia 8, clavo bloqueo de extensión 5. Nadie conservador y nadie manejaría con otra forma. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy también con el grupo. La idea es que es un fragmento grandecito, al cual podemos hacerle una fijación, una reducción abierta y fijación. Eso es lo que ve uno radiográficamente. Esto parece una lesión antigua de algún dedo en botonera que haya, pues, y haya después terminado en esa exostosis. Pero la idea es que parece que se puede manejar de ese tipo. La fijación externa, pues de pronto también se podría, pero tener en cuenta que hay que reducir el fragmento, serían los manejos. Entonces, a este paciente le realizaron este procedimiento, le hicieron una reducción abierta y fijación de este sistema con pull-out, con alambre, pero de pronto no hubo la precaución de poder fijar bien o de reducir primero bien la luxación y tal vez o en el manejo posoperatorio se reluxó. No conozco porque no encontré, no me enviaron las inmediatamente operatorias, las posoperatorias inmediatas. La idea es que una vez le retiraron el alambre, quedó en esta. Y en esto sí ya llevaba 6 meses y en este momento fue que consultó. Entonces, ahora sí, tercera pregunta. ¿Qué hacen ustedes? Lleva 6 meses de posoperatorio y prácticamente es un dedo rígido. Anderson. Sí, ya le activo la votación. Eso. En este caso, conducta, manejo conservador, osteotomía y reducción abierta, artroplastia de placa volar o artroplastia hemiamatal u otros. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Va ganando artroplastia hemiamatal y artroplastia de la placa volar. Uh-huh. ¿Ya la podemos parar? Sí, señor. Tenemos 42 votos, le comparto resultados, entonces un Uy, predominio de estuvo la muy pegada la de la placa volar, qué bien. artroplastia hemiamatal, placa volar, 7 otros. Esos otros sería bueno escucharlo, ¿no, profe? Sí, no sé quién de los otros, de los que ha anotado otros, si quisiera compartirnos lo que tiene. ¿Serían tan amables de poner de nuevo la radiografía? Claro. Ajá. Con esa evolución y el señor, un trabajador manual pesado, ¿por qué no podría hacerse una reducción abierta y según lo que encuentra uno de daño, considerar una artrodesis, Guillermo, que a veces está indicada en pacientes de trabajo pesado como lo vemos nosotros? Como comentario es bastante cierto, posible y lógico. Mi voto fue por otros y me refiero a una artrodesis. Ya, perfecto, correcto. Supongo que bajo las mismas análisis que hace el doctor Arroyo. ¿Me recuerdas tu centro de referencia, Vivi? Somos equipo, Hospital Somos equipo. Militar. Artrodesadores, sí señor. Gracias. Perfecto. Los que opinan de la placa volar. ¿Alguno? ¿Alguna opinión? Bueno, entonces, a ver, varias cosas así para detallar. Lo que dice el doctor Arroyo es cierto, hay que mirar cómo está el cartílago, hay que mirar todo eso. De pronto, mirar a ver si se puede osteotomizar acá y corregir la reducción. Y pues si se encuentra muy mal, hacerle una artrodesis. Lo otro es que esta es una segunda cirugía
no sabemos cómo esté la placa volar, si se puede utilizar para hacer la artroplastia. De todas maneras, acá tenemos algún soporte óseo para que nos vaya a dar soporte a la placa volar. De pronto podría ser una indicación. Pero como yo tenía un martillo y le vi esto cabeza, le vi cara de clavo, entonces le hice el abordaje, Editor Malerich, lo usé en doble cañón. Esta es la falange proximal, mire como dice el doctor Arroyo, prácticamente casi que sin cartílago. Esta es la prominencia dorsal que se le ve a la radiografía. Esta era la parte dorsal de la base de la falange media que estaba bien. Esto era el fragmento que migró distalmente. Y dije, pues, saquemos la porción del emiamate, la sacamos aquí, la fijamos con tornillos. Aquí ya reemplazó toda esa parte anterior perdida y la ubicamos nuevamente. Ese es el resultado final en ese caso. Y lo que más interesa es que, mire, acá inmediatamente después de la cirugía, esta es nuestra mesita de mano, cómo se pudo mejorar la movilidad. Y este encontró como a los 3 meses de la cirugía. Este es un jugador, como he dicho, este es un jugador de baloncesto, quedó tan bien que al poco tiempo nos eliminó en unas semifinales al equipo con el que yo jugaba. Eso demuestra que su merced es muy buen cirujano y de pronto no tan buen jugador. Sin comentarios. Lo hubiera artrovesado. Entonces, la idea es que se le pudo brindar movilidad a ese dedo y bueno, el resultado es bueno, afortunadamente. Este otro caso, entonces un paciente más o menos de las mismas condiciones en edad y funcionalidad y no hay una buena lateral. Espero que me disculpen eso, pero entonces, ¿qué le harían ustedes? Es agudo. Voy a activar la pregunta. Sería conservador, clavo con bloqueo en extensión, reducción abierta, fijación interna, fijación externa, artroplastia u otros. Va ganando el clavo y la fijación. Si quiere lo cortamos ahí para... Ok. Ya llevamos tiempito. 38. Entonces le comparto, profe. 11, 11 clavo con bloqueo, 11 fijación externa, 8 reducción abierta, fijación, 7 artroplastia. Otros 1. Listo. Perfecto. Entonces, el clavo con bloqueo en extensión puede ser una buena técnica ahí. Hay que tener en cuenta que a medida que se aumenta el compromiso del reborde anterior, pues este tipo de manejo ya es más complicado. Pero seguía teniendo yo el martillo y volví a hacer un emiamate. Quiero que se fijen en una cosa aquí. Fíjense la superficie, la base de la falange media. ¿Cómo queda una superficie muy plana? Es una superficie bastante plana, no es concéntrica casi con la cabeza y es una cosa que no me gustó mucho. Entonces, ¿cómo poder corregir este tipo de problema? Entonces, bueno, acá también estuve revisando algunos artículos, encontré este del 2016, en el cual estos autores hacen una modificación al levantamiento, a la extracción del autoinjerto del emiamate. Ellos lo que aportan es que hacen una resección de distal a proximal, ya miraremos las gráficas, incluyendo la base del cuarto y quinto metacarpiano, y analizó también todo y vio que a pesar de que se quitaban porciones de los metacarpianos, no producía inestabilidad articular en zona donante y tampoco aumentaba las adherencias tendinosas.
Entonces, mire, acá explican su técnica. Normalmente esto es lo que hacemos de proximal a distal, sacamos la porción del hemiamate, que esto es lo que nos vamos a llevar a fijar acá. Pero si nosotros adosamos muy bien esto aquí, la superficie va a ser muy plana. Entonces, para que sea curvo, casi que tenemos que sacar un poquito esta porción y eso es lo que querían ellos resolver este problema con esa modificación de la técnica y la explicaron acá. Sacaban porción de parte de la porción dorsal de la base del metacarpiano y así podían sacar esta forma del hemiamate, del injerto. Y ese sí lo podían ubicar y así sí se podía lograr una forma más recurva de la superficie de la base de la falange media. Interesante este artículo, yo no he hecho esto. Generalmente lo que utilizo son estos osteótomos que lo anoté antes, el osteótomo de Pemberton. Es este curvo, este es un osteótomo simple, que es recto, pero es de un ancho de unos 8 milímetros que nos permite sacar un muy buen injerto. Generalmente esos injertos son alrededor de 10, 11 milímetros. Y esta curvatura nos permite hacer bien esta toma de este injerto. Y pues no he tenido tanto problema en eso, a pesar del ejemplo anterior. Pero entonces sí toca tomarlo desde más abajo, de donde se piensa sacar. Entonces me pareció muy interesante ese artículo y le puede ayudar a uno bastante en la fabricación de ese injerto. Caso 5, ya prácticamente estamos terminando los casos. Un hombre de 55 años, diestro, trabajador manual de habilidad, o sea, no tanto de fuerza, pero sí muy manual. Trauma axial, luxofractura de la interfalange proximal del anular izquierdo. ¿Qué hacer? Fíjense, miren, la cabeza de la falange proximal prácticamente sin cartílago, lo mismo esto. Entonces, Anderson, tenemos creo que es la última pregunta. Sí, señor. Otra vez, nuevamente, aquí ya les activo votación. Artroplastia de placa volar, artroplastia hemiamatal, RAFI, artrodesis. Otros. Gustó la artroplastia hemiamatal, va predominando. ¿Y qué ha pasado con las artrodesis? Solo los del militar, creo. Las artrodesis no ganan partidos, doctor Barón. ¿Para qué le hizo la artroplastia? Bueno, voy a cerrar ahí la votación. Ajá. Les comparto resultados. Artroplastia hemiamatal 17, 8 artrodesis, 2 RAFI, 4 artroplastia placa volar. Otros 1. ¿Alguien quiere comentar algo? Creo que es uno de los últimos casos. ¿Se ve algún micrófono por ahí, Anderson? El doctor Meiser, de Medellín. ¡Ay, qué bueno! Me Doctor gustaría Meiser, buenas noches. escucharlo. Profe ¿Quién Meiser, más anda por ahí? no lo veo. Está el doctor ¿Y César de los Ruiz. residentes alguna idea sobre esto? ¿Alguna opinión sobre este caso en particular? Un R4, profe, que ya haya rotado en mano. Un doctor Carlos Gómez o va a rotar. O la doctora Edna. Ella sí se excusó, profe, está de turno, pero Carlos está por Ah, acá. Carlos, no alcanza a hablar por el celular, Edna. Carlos, ¿alguna opinión? profe, los durmió, ¿será? Sí. Doctor Barón, ¿cómo estás? ¿No tienes la imagen? Esta es la única imagen que tengo y después tengo la de los resultados. Pues es una luxofractura de la pared. Sino tal vez es o sea, en cada caso he tratado de como de resaltar algunos detalles a analizar y en este pues quiero mirar esa parte de la ausencia casi que de cartílago articular. ¿Alguno? Sí. Guillermo, lo que está resaltando, si no hay cartílago, no hay movimiento, artrodesarlo.
Exacto, es un pensamiento bastante lógico. Bueno, Cuando tú entonces, dices, dígame. tú eres el O trabajador más interponer, de habilidad. Uy, no o hacer escucho. interposición. Ajá. Prácticamente en la interfanática proximal lo único que conozco así de interposición es la placa volar, que podría ser. Ujú. Lo último, lo único, pues. Bueno, entonces, definitivamente como tenía el martillo en la mano, esto... ¿Alguien iba a hablar algo? Perdón. Sí, Guillermo, pues el hecho de que no tiene cartílago y que es trabajador, pues uno se identificaría por hacer de pronto una vez y yo estaría bastante inclinado por la conducta del militar. Aunque ahorita vas a salir con como un completo y dices, listo. No, lo que quiero resaltar y es que cuando nosotros presentamos en Santa Marta ay, no, creo que fue en Tunja, en Duitama, Paipa. en Paipa, perdón. Mentira, sí, fue en Paipa. Y se hizo esa pregunta en el auditorio sobre qué hacer cuando no se veía mucho cartílagos, de verdad si serviría o no. Y pues este caso le hice una miamate porque yo lo vi como clavo, lo fijé, acá le estoy dando cartílago y este es el resultado más o menos como a los 3 meses de control. Él prácticamente no le dolía, dice, mira, no me duele, yo me puedo doblar y el pasivo solo es muy grande, la movilidad es casi completa y la activa es de esta forma. Un excelente Entonces, resultado. entonces, tal vez el pensar que si no tenemos cartílago ya nos obliga a hacer una artrodesis, eh, tal vez podemos casi que parcialmente borrar ese tipo de conducta. Tiene lógica y todo, pero infortunadamente no hay los suficientes casos como para decir, no, y los seguimientos prolongados que digan que no, que esto se pierde. Sí llama la atención el segundo, la revisión por segunda ocasión de los trabajos que había hecho, creo que fue Halstead, que veía que aunque se disminuía el espacio articular, no se perdía movilidad, no se perdía función. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me hizo decidirme por hacer esa técnica. Esto creo, sí, hasta aquí tenía la revisión del tema. Espero que pues haya podido ayudar a resolver algunas inquietudes sobre eso y pues no sé si alguien quiera comentar alguna cosa en especial, porque pues obviamente esto es una lesión que maneja mucho todos los que hacemos manos acá y alguien tiene más experiencia en alguna otra cosa. Pero no sé si alguien quiere opinar. Guillermo, yo quiero decir una cosa, bueno, yo lo conozco a usted, trabajamos juntos y a usted le encanta esa técnica, hicimos el caso que fue mal, es uno de los casos míos en la serie de artroplastia con el miamate, un paciente que se nos Perdón. perdió y no hizo el plan de rehabilitación bien, bueno, pero últimamente yo me he dado cuenta y no hay muchos casos, pero hemos visto que la artroplastia interposición no va tan bien como uno piensa que puede ir. Yo no ¿A sé cuál si se es refiere, perdón? ¿A la placa volar o cuál? la de la placa palmar, sí, uno hace un super esfuerzo quirúrgico y hace la cirugía y los pacientes, por más que uno ve, no llega a más del 50% del rango de movilidad completo. Y otra cosa que hay que es que el paciente pierde fuerza. Entonces, y el paciente siempre quedan, eh, siempre quedan inconformes con el resultado. Yo pienso que si uno hace una técnica así como la que usted está haciendo depurada, de utilizar los osteótomos que son, y otra cosa, yo creo que el injerto hay que sacarlo más grande de lo que es porque se reabsorbe. Eso también hay que decirlo. En este injerto osteocondrial, tampoco tan grande que quede bloqueada la articulación. Se le puede dar el salvamento con esta, en esos casos que hay demasiado daño articular. Pero yo creo que la artroplastia, personalmente pienso que la artroplastia es sobredimensionada
es una técnica que ya tiene más de 2 décadas, más de 3 décadas de descrita y le va mejor, yo creo, que la artroplastia en diamantal que con la interposición de la placa palmar. Ese es mi punto de vista personal. Ujú. Sí, nosotros inicialmente cuando operábamos siempre todos los casos con el doctor Monroy, yo creo que alcanzamos a hacer como unas 4, no recuerdo bien, 4 o 5, no sé, con la placa volar. No es tan fácil en las manos, por lo menos no tengo la suficiente habilidad que tendrá el doctor Fernando Gómez para hacerla y no me gustaron los resultados, tendía a subluxarse, tocaba fijarla, la articulación, y si no existía, y a veces tocaba añadirle hueso distal a la placa para que le diera soporte, porque la sola placa no va a sostener la cabeza, tiene que estar encima de un hueso para que pues, prácticamente haga una especie de fibrocartílago en esa zona. Entonces, no me gustó y tenía mucha retracción en flexión. Esta de Lemiamate siempre me pareció muy interesante y la verdad que me gustan los resultados. Sí, Guillermo, yo he visto muchos casos tuyos muy buenos de Miamate y esa de la placa volar también tiene el inconveniente que tú tienes que mantenerla fijada, esa articulación, entonces después vas a pelear con un dedo rígido y entonces a veces te encontraste un paciente que si bien recuperaba función, entonces tiene lo que dice Carlos, se quejaba de que no ganaba fuerza y lo que consideraba un mal resultado, entonces sí, sí, es mejor, esa artroplastia de Miamate es muy buena técnica. Yeah. ¿Quién más quiere opinar alguna cosa en especial? Profe Helman pregunta que si habló tangencialmente de las fracturas del pilón de la falange y si hay alguien que tenga alguna opinión acerca del manejo del profe. Pues la verdad, sí, como les expliqué ahí al principio, no que, o sea, solo este tema se refería solo a las luxofracturas dorsales. No toqué las del pilón, como lo resalté, pero pues obviamente es interesante la pregunta que hace el doctor Monroy. ¿O alguien que quiera opinar algo más? No veo más. ¿Qué opina del clavo de Viegas? Viegas, el clavo para bloqueo dorsal, para bloqueo de la extensión dorsal, ¿sí? Sí, dice cuál es su experiencia. Pero ya creo que ya lo... La verdad, nunca lo he utilizado. Ah, es claro que, pues, eh, o sea, considero que es para fragmentos ah, que son moderadamente inestables, o sea, entre el 30% y el 50%. Y donde haya fragmentos que se puedan fijar. Yo creo que esa hay que acompañarla un poco con una reducción de lo que haya quedado de ese fragmento, ya sea percutáneo, ya sea como quieran hacerlo, pero para fragmentos pequeños, moderadamente inestables, de pronto puede ser una buena opción. Incluso, o sea, también se puede utilizar el fijador externo ahí, en ese caso, y ese sí le va a permitir mover más, porque ese clavo, pues, ellos recomiendan hacer algo de movilidad en flexión. Ok, profe. Bueno, veo que no hay más preguntas. Bueno, y agradecerle, pues, la paciencia que tuvo la audiencia. Espero, pues, haberles aportado algo y, pues, ahí estaremos pendientes de esta actividad tan buena que se ha creado alrededor de los residentes. Bueno, profe, muchas gracias a usted por la participación y mostrarnos toda su experiencia y estas técnicas particulares que están made in Bucaramanga. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor Barón, muchas gracias por las enseñanzas y por la conferencia. Doctor Anderson, gracias por la invitación y a todos los amigos de Bucaramanga. Gracias. No, Meiser, Gracias, un placer Meiser. Gracias tenerlo por por acá. acompañarnos, Meiser y Guillermo. Excelente presentación. Bueno,
estaremos hablando. Recuerden que tenemos una tarea tal vez para más adelante, pero que sea este año, y es 3 o 4 universidades reunidas con un caso mensual Muy cada interesante. una de las universidades. Muy interesante. ¿Listo, Anderson? Excelente. Para que lo tengamos ahí pendiente, Anderson. Bueno, Sí, me dice lo que perfecto. habíamos hablado de coordinar con UDA, las universidades públicas, habíamos dicho, ¿no? Nacional, UIS, Cartagena y Y UDA. Universidad de Antioquia para hacer unos casos en común de trauma. Anderson está Sí. pendiente de ser el coordinador de ese proyecto. Me acaba de asignar. Perfecto. Y miramos a quiénes más se puede añadir. Hay más universidades y programas de posgrado. Acá también. Claro, sí, sí, el piloto era que habíamos hablado, como Claro. dice, pero hay más posgrados y podemos hacer un Ateneo virtual con varias universidades. Me parecería muy bueno, ya que tenemos este Ya. medio. Ujú. La idea es hacer una reunión mensual, y si somos 4 universidades, por lo menos para empezar, como dice el doctor Barón, sería un caso cada 4 meses por cada Interesante. universidad. Yo creo que es tiempo suficiente, nos da chance de mano, de hombre, y que construyamos alrededor de eso todos los servicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Miembro superior. Oh, Come. Ay, de- Listo, César, usted presenta el próximo caso. Eso es un hecho. Hasta mañana a todos. Bueno, Muchas Saludos, gracias. un Hasta abrazo. mañana. Gracias. muchas Gracias, gracias doctor por la Barón. audiencia. Carlitos, un Mañana. abrazo. Bueno, hasta luego.